Al presidente del Senado de la República, Martí Batres, que nos toma una llamada de teléfono esta mañana. Martí, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, agradecido de que nos tome esta llamada. Martí, hoy es el mensaje del presidente con motivo de su sexto informe de gobierno. ¿Va a asistir usted como presidente del Senado a este mensaje? Por supuesto que sí, vamos a asistir, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como un servidor presidente del Senado, en cumplimiento de nuestras funciones institucionales. Sí, Martí, durante los últimos días hemos escuchado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hablar del gasolinazo, hablar de la Casa Blanca, hablar de Ayotzinapa, en una serie de mensajes que no estábamos acostumbrados a escuchar de un presidente al final de un sexenio. ¿Qué le han parecido estos mensajes en donde justifica acciones polémicas de su gobierno? Pues es interesante que haya tocado temas que son de suyo controversiales. Sí. En parte parece una explicación y también tiene el tono de una revisión autocrítica, el reconocimiento de que fueron temas que afectaron su mandato. Sí. Creo que es importante que el presidente toque estos temas, que en otros tiempos no existían, pero creo que por lo demás pues ya hay un juicio social, histórico al respecto. Sí, Martí, Alfonso Durazo, el día sábado en la presentación del documento del sexto informe de gobierno ahí en la Cámara de Diputados, manifestó la necesidad de que los presidentes vuelvan al Congreso de la Unión a presentar sus informes. ¿Piensan reformar la Constitución para que el próximo año López Obrador comparezca ante el Congreso de la Unión al presentar su primer informe de gobierno? No hay que descartarlo. Puede haber condiciones para que se dé un diálogo respetuoso y de altura. Esto obviamente pasa por la opinión de los diversos grupos parlamentarios. Sí. Y también sería interesante conocer la opinión del próximo presidente. Pero yo creo que no debería descartarse que vuelva a darse este encuentro que ocurre en muchos países del mundo, que ocurría también en México, sí, aunque con formatos que ya estaban siendo cuestionados en cierta época. Sí, porque no se le podía interpelar al presidente, no podía haber un diálogo. El presidente daba un mensaje y los diputados tenían que escuchar nada más, únicamente hablaban antes de que llegara el presidente. Bueno, pues puede abrirse el marco en este proceso de transformaciones para cambiar esos mecanismos. Ahora, Martí, hoy el diario Reforma publica una nota en donde se habla de una serie de partidas que recibirán los senadores, que los nuevos senadores les darán la bienvenida con, bueno, además del sueldo, una serie de bonos que suman casi 400,000 pesos para comprar carro y para comprar computadora y para su trabajo legislativo. Morena, en particular, ha manifestado que acabará con esto. ¿Qué van a hacer con estos bonos que ya están presupuestados y al que tienen derecho los senadores? Eso lo vamos a quitar, eso lo vamos a desaparecer. Vi la nota en el periódico Reforma y he instruido desde muy temprano al secretario de Asuntos Administrativos para detener ese tipo de entrega. Sí. No se van a hacer, no va a haber recursos para que compren coche los legisladores, nada de eso. Todo eso va a cambiar. ¿Se tiene que votar eso en el Pleno del Senado o es una decisión que está en la facultad de usted como presidente, Martí? Bueno, es que no se puede hacer eso. Sí. Eso que se dice en la nota no puede ocurrir. No hay ninguna instrucción en el sentido de que se haga, y no porque se haya decidido en otras épocas tiene que hacerse ahora. Va empezando esta legislatura, ya hay nuevos órganos de gobierno. La mesa directiva del Senado no ha tomado ninguna determinación al respecto, por lo tanto no puede hacerse. Es más, públicamente se ha hablado de reducir la dieta de los senadores y de tomar otras medidas. Entonces, pues yo creo que hay que tomar decisiones sobre ello. Sí, el coro que ocurrió en la instalación de la Cámara de Diputados la semana pasada y también el coro que se escuchó este sábado de que es un honor estar con Obrador, ¿no es lo mismo que pasaba en las presidencias priistas, Martí, en la que se alababa al presidente y se defendía al presidente con absolutismo en el Congreso? ¿Qué opina usted de ese coro?
Mira, tiene otro contexto. Estamos ante un triunfo histórico de todo un movimiento. Sí. Este movimiento ha llegado al gobierno de la República y también ha hecho mayoría en el Congreso de la Unión. Por lo tanto, yo considero que eso es una expresión que tiene que ver con esa alegría que hay en este cambio histórico. Sí. Ahora bien, te voy a decir por otro lado que también es importante que haya un cambio de mentalidad para que la mayoría pueda asumirse como tal, de manera que se tiendan puentes y se construyan consensos con otros grupos parlamentarios. Sí, sí. Martí Batres, hoy también en la portada del diario Reforma viene un recuento de lo que ha ocurrido en varios congresos de los estados del país, en donde para frenar la nueva mayoría de Morena han hecho cambios constitucionales a fin de restarle poder a este partido político en las próximas legislaturas locales. En el caso de Sonora no fue la excepción. Ocurrieron una serie de reformas constitucionales el 8 de agosto pasado, en donde a la mayoría de Morena, de 21 distritos de mayoría en Sonora, 20 los ganó la coalición Juntos Haremos Historia y va a dominar en el próximo Congreso del Estado. Pero estos cambios constitucionales le restan poder y le restan decisión. ¿Está usted enterado de esta situación que ocurrió en Sonora, Martí? Sí, de hecho han sido muchas decisiones que se han tomado en los ámbitos locales. Sí. Este caso de Sonora, donde prácticamente se pide una mayoría imposible de alcanzar, con objeto de que sea la minoría la que tome las decisiones y no la mayoría. Sí. Incluso hasta en asuntos administrativos, hasta para nombrar al oficial mayor del Congreso, están pidiendo una mayoría calificada de 3/4 partes. Para tomar decisiones de carácter legislativo ordinario, piden mayorías que ni siquiera para reformar la Constitución. Esos son absurdos y es una reacción que pues no es positiva. Sí. Por otro lado, han estado estas decisiones de órganos electorales de, por ejemplo, el Estado de México y otros lugares, donde le han restado legisladores a Morena. Es decir, tenemos en los ámbitos locales una reacción negativa que pretende ponerle freno o cambiar la correlación de fuerza. Es como si fuera una defraudación postelectoral. Ahora bien, sin embargo, algunas de estas cuestiones ya se están corrigiendo. Por ejemplo, se corrigió ya lo del Estado de México y también esperamos que se corrija lo de Sonora y lo de otras entidades federativas. Simplemente hay que respetar el mandato ciudadano. Sí. Como la gente votó, así se debe respetar. La gente le dio su voto a todas las fuerzas políticas en mayor o menor medida, pero hay que respetar la nueva correlación de fuerzas. Sí, ¿mediante qué mecanismos van a corregir lo de Sonora, Martí? ¿Qué información tiene al respecto? Mira, hay posibilidades de utilizar diversos recursos, sí, como amparo, acciones de inconstitucionalidad u otros, y ya hay compañeros nuestros de Sonora que están viendo estos casos. Hay una batalla importante que están dando nuestros senadores, especialmente Lili Telles, ha estado cuestionando esto, y también Alfonso Durazo. Entonces, ellos han estado viendo y analizando estos mecanismos para restablecer la legalidad constitucional en el Estado y para que el próximo Congreso local pueda tomar decisiones. En la agenda del Senado ya está el tema del fiscal del país, del fiscal general de la Nación, Martí. Así es, está el tema del fiscal, es uno de nuestros temas inmediatos. Sí, ¿para cuándo lo sacan? No sé con exactitud, pero la idea es que esto puede estar ya empezando incluso antes de que llegue el nuevo gobierno. Sí. Sería muy positivo sacar el tema de la fiscalía. Muy bien. Martí Batres, presidente del Senado, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias, estamos a la orden. Un abrazo por allá. Igualmente para usted, es el presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, quien preside una de las dos cámaras, la Cámara Alta, y recibió el documento junto con Porfirio Muñoz Ledo del sexto informe de gobierno el sábado pasado ahí en San Lázaro en la Cámara de Diputados. Estamos atentos a lo que ocurrió en Sonora, es lo que dice Martí Batres. 7 de la mañana con 40 minutos, soy Juan Carlos Zúñiga, es Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos con más noticias en un par de minutos.